pero que sí implica revisar una fuente. Entonces, sí, ajá, no, no, Profesor, estamos cargados. de hecho que hay muchas técnicas para hacer todo este proceso de evaluación prenatal. Está el ultrasonido, que más bien sí permite vigilar justamente este crecimiento, el movimiento y la posición del bebé, del feto. Y en realidad una serie de... Bueno, el ultrasonido sí que permite incluso detectar más elementos, ¿no? Por ejemplo, o bueno, más aspectos. Por ejemplo, ¿no? Calcular la edad gestacional, detectar también si hay embarazos múltiples, o de repente alguna situación, alguna anomalía, ¿no? Dentro del crecimiento. Y si bien, bueno, hay varios usos que obtiene el ultrasonido, pero sí implica que en todo caso algunos riesgos, ¿no? Como que de repente, que muchos bebés, por ejemplo, se practican como que de rutina, no necesariamente como que es algo que se suele utilizar, ¿no? Constantemente. Pero de hecho que es una técnica bastante útil para poder hacer vigilancia de muchos elementos al crecimiento. También está la fetoscopía, ¿no? Bueno, embrioscopía y fetoscopía. Esto sí nos permite así saber las transfusiones tanto sanguíneas, fetales, los trasplantes también de médula ósea. De hecho que este es un procedimiento bastante riesgoso también, porque no es que tampoco sea algo tan fácil de obtener. Asimismo también, por ejemplo, está también la amniocentesis. Esto también te permite hacer la detección sobre todo de algún trastorno en los cromosomas de las personas. Recuerda que en la clase pasada habíamos hablado de que a veces hay situaciones en las que no necesariamente nosotros tenemos 46 cromosomas, 23 pares, pero a veces hay algún trastorno que puede ser distinto por alguna situación, ¿no? Dentro de toda la información genética que recibimos de mis padres. Entonces, por ejemplo, este examen o esta técnica sí te permite hacer la detección de algún trastorno. Y de hecho que justamente se obtiene, bueno, en todo caso sí te permite no solo detectar esos trastornos, sino también algún incluso defecto genético, ¿no? Y es bastante preciso. El detalle es que no se puede realizar antes de las 15 semanas de la gestación, o sea, posterior a ello sí. Y en realidad ya 15 no, es semanas... por un periodo corto. ¿Cómo? O sea, es por un periodo corto eso. O sea, el muestreo de la amniocentesis. Sí, eso saca un líquido amniótico, pero me parece que es de entre la semana 12 a la semana 15. O sea, no es después o antes. O sea, tiene así un periodo. Un periodo corto. Bien corto. No puede tomarse, digamos, posterior. O sea, posterior no. No, posterior no. Pero sí se le, digamos, tomar en esa semana, sobre todo en la semana 15, que es bueno, lo adecuado, ¿no? Ajá. De hecho que, o sea, sí es bastante útil, como veíamos, porque a veces, no necesariamente, a veces todos los otros, digamos, los otros métodos para hacer el seguimiento correspondiente en la etapa prenatal son funcionales para todo, ¿no? Justamente a veces esta identificación de trastornos cromosómicos pues nos ayuda a identificar de repente alguna anomalía que no se tenía antes o que no se tenía dentro del mapeo de gestación normal. Pero sí, ayuda bastante, pero sí se requiere que se dé justamente en esa semana, ¿no? También está el muestreo de vello coriónico, de hecho que este sí permite hacer más bien un diagnóstico temprano de algún trastorno de nacimiento, más o menos entre la semana 10 y semana 12, ¿no? de gestación, para que no haya algún error en detectar ello. Y claro, además de eso, bueno, en realidad hay muchas técnicas, o sea, podemos seguir hablando del diagnóstico genético antes de la implantación, muestreo de cordón umbilical, en fin, las pruebas de sangre, ¿no? Que son de repente las más usuales. Por ejemplo, las pruebas de sangre también es otra forma de hacer vigilancia a los embarazos.
Por ejemplo, esta última de acá es una que se suele tomar, por ejemplo, para detectar si el bebé que está, bueno, sí, el bebé que está diciendo, pues tiene alguna situación, bueno, tiene síndrome de Down. Entonces, a través de la obtención de una muestra de sangre, pues se puede identificar, ¿no?, si tiene. Hay una serie de técnicas, de hecho que sí, pero también hay algo que, además de tener toda la disposición de métodos, porque de hecho han aumentado, también no está de más de siempre recibir la atención prenatal oportuna, la atención médica. Y algo que, por ejemplo, se ha encontrado es que muchas veces ese tipo de atención no siempre está de acceso, digamos, para todos. Suele haber bastante diferencia en qué tipo de atención podemos recibir. Y, por ejemplo, en el caso de las mujeres pobres, claro, este factor puede ser bastante diferencial. Si de repente una mujer pobre tiene acceso a un servicio de ese tipo, es decir, que tiene una revisión de repente mensual o por ejemplo trimestral, pero que en todo caso un soporte a la par que lleva la gestación, entonces su hijo, digamos, va a tener una mejor condición e incluso o en todo caso va a generar mejores condiciones para el crecimiento de su hijo, incluso para después del nacimiento. Sin embargo, es más adverso en caso alguien no reciba ese acompañamiento, o en todo caso el uso de algún servicio de atención prenatal. Asimismo también, algo que, ya también a la luz de muchas investigaciones, la OMS también ha publicado una serie de recomendaciones. Estas recomendaciones las vamos a revisar justamente ahora, pero la intención justamente de la OMS es que no solo digamos, hay orientación, digamos, para el personal médico o para las madres gestantes, sino también para que se puedan desarrollar políticas públicas que ayuden a mejorar la calidad de atención prenatal. Por ejemplo, como les decía, en nuestro país, el sistema de salud sí señala, ¿no?, y hace todo un programa de intervención para que las madres, madres gestantes, desde la semana 28 puedan acceder a este monitoreo, tanto externo como interno. Y cualquier mujer, digamos, madre gestante, puede ir al sistema de salud público. Y también, ¿no?, si hubiese alguna situación que ponga en riesgo tanto a la madre como al bebé, también, ¿no?, tener todo un protocolo de atención para ese tipo de situaciones. De hecho, que tener eso sí genera una experiencia mucho más positiva, porque no siempre es sencillo llevar un embarazo, y más cuando se está sola. No es una cuestión tan sencilla. Y claro, algo que también indica justamente muchos, investigaciones también actuales, es que tener ese tipo de atención, sobre todo tanto de mujeres como también adolescentes también, se asocia también a la disminución de la probabilidad de muertes prenatales. Es decir, hay una mayor oportunidad de vida, ya sea tanto de la madre como del bebé, para que en todo caso este ser que se está formando y que si se dan cuenta su proceso no es que sea sencillo, en realidad es bastante complejo, y el solo hecho de llegar a culminar toda la etapa de desarrollo gestacional, pues va a completarse justamente o va a tener mayor solidez teniendo justamente esa atención médica, ¿no?, oportuna. Y claro, hay un mínimo, lo que sí también se ha encontrado es que, por ejemplo, esa atención, si hay un mínimo de contactos, o un mínimo de tantas veces que has asistido a algún tipo de atención, si por ejemplo tú has tenido 8 veces, ¿no?, atención médica, también se reduce bastante, ¿no?, la muerte perinatal, ¿no?, hasta, dice, en 8 por cada 1000 nacimientos. Es decir, en realidad la mayor cantidad de veces en las que uno puede asistir o tener asistencia médica, pues sí permite justamente que el nacimiento pueda darse. En todo caso, reduce bastante la muerte
que en realidad es bastante común también. Pero si es menor ese contacto, ahí sí aumenta la probabilidad. No digo que va a morir, sino que aumenta la probabilidad. Quisiera, en realidad justamente quiero llegar a este punto, a las nuevas directrices, porque en realidad este documento de este de acá, no sé si alguno de ustedes en algún momento lo vio. Si ustedes lo pueden encontrar incluso en Google, si buscan OMS recomendaciones prenatal, el primer resultado que les va a salir va a ser este de acá, recomendaciones de la OMS sobre atención prenatal. Va a salir y bueno, les va a colocar una página que les va a pedir que, o bueno, que tiene habilitado descargar este documento. Hacen clic ahí, en este documento, y les sale justamente una serie de recomendaciones. ¿Qué es lo valioso de este documento? Que resume todas las intervenciones, exámenes que se sugieren justamente para las madres gestantes. Por ejemplo, intervenciones alimentarias. Ustedes sabían ya, incluso desde cuando iniciamos la clase, ¿no?, que la alimentación es importante. De hecho que sí. De hecho que hay una serie de recomendaciones. O los suplementos, como Lourdes había señalado, ¿no?, los suplementos de hierro y ácido fólico, ¿no?, para evitar que en todo caso las embarazadas, pues, o en todo caso, las madres embarazadas tengan esas mejores condiciones para, para que en todo caso este ser pueda crecer en un ambiente o en un entorno favorable y que también tenga la suficiente fuerza, energía, ¿no?, la madre para llevar todo el proceso. Bueno, está el tema de calcio, en sí, muchas cosas más que se señalan acá. También justamente se habla sobre la evaluación materna y fetal. Y acá también hay otra serie de qué tipo de evaluaciones se tienen que hacer, y también qué medidas preventivas, en fin, una serie de recomendaciones que en todo caso aportan, digamos, a que las mujeres o las madres gestantes puedan finalmente llevar todo el proceso de gestación y con calidad, ¿no? De hecho que no tan solo dan a nivel como de los exámenes o de alimentación, sino que a su vez también señalan como qué otras intervenciones a la par como sociedad se puede implementar. Por ejemplo, también hay una sección justamente que corresponde a ello. Entonces, la idea no es que lo veamos así de esa manera, sino que así lo trabajemos en equipo. Y como les decía, la intención es que nosotros no tan solo manejemos la información, digamos, en términos académicos, sino que lo sepamos comunicar. Entonces, el trabajo más bien para hoy va a ser el siguiente. Igual, ¿no? La misma dinámica de formación de 4 grupos, de la formación de equipos de 4 personas. Sí sería importante ahí que cuando se junten en equipo, sí definan roles, ¿no? Por ejemplo, alguien puede ser secretario, alguien puede ser el buscador de fuentes, alguien organiza mejor la información, y de repente alguien sabe exponer mejor. Entonces sí sería bueno que puedan definir esas funciones. La pregunta que van a responder más bien en equipo va a ser la siguiente. ¿Qué recomendaciones brindarían a las madres gestantes que están entre el segundo y tercer trimestre para el desarrollo de su bebé? ¿Qué recomendaciones le darían? Para responder, obviamente van a revisar, el material que se ha presentado es similar al que está en el aula virtual, pero sí les sugiero que revisen otras fuentes. Y dentro de esas otras fuentes, sí les pido que vayan a ver justamente ese documento, ¿no?, el de la OMS. ¿Sí lo llegaron a ubicar? No sé si... Perfecto. Entonces, ese también, ojo, eso sí, no copien literalmente cómo está tal cual escrito ahí, ¿no? La idea es que ustedes comuniquen eso, pero pensando en que lo va a tener que leer, revisar una madre gestante. Entonces, la idea es que en un lenguaje claro se pueda comprender. En total lo que espero es que ustedes discutan y determinen 6 recomendaciones. O sea, tienen un universo de 49 recomendaciones,
que por lo menos se han sistematizado, pero sí les pido que ustedes definan cuáles son las 6 que sí o sí le dirían a esa madre gestante. ¿Cuáles son esas 6? El formato en el que me van a presentar el trabajo es en una ficha. Yo les voy a dar en este momento el material y también plumones para que puedan hacer el diseño de la ficha. Y bueno, yo esperaría que igual 2, o de repente si son más equipos pueden exponer. Pero la idea es que puedan haber 2 equipos que expongan su trabajo. Entonces, vamos a trabajar, bueno, alrededor de 35 minutos, más o menos, o hasta 40, y después ya viene la ronda de exposiciones. Luego de ello, ya más bien socializamos. Entonces, ahora sí, se forman en equipos para trabajar. OMS, es OMS.